En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. El día de hoy vamos a hacer un paso, ¿no? Vamos a dar un paso en adelante para encuadrarnos en el tema de la libertad del hombre. Esto implica que vamos a ir a la tercera parte del catecismo, para los que tienen su catecismo a la mano. El tema, la tercera parte del catecismo se titula La vida en Cristo, es decir, la moral. En su primera sesión, la vocación del hombre, ¿no? La vida en el espíritu, la vocación del hombre. En el capítulo primero, tiene como tema la dignidad de la persona humana. Y en este capítulo primero, el tercer artículo es la libertad del hombre. En este tercer artículo, el catecismo va a dedicar el primer apartado sobre la libertad y la responsabilidad, ¿no? El catecismo va a dedicar 8 números, que son los que estudiaremos hoy y mañana, del número 1731 al número 1738. Repito, número 1731 a 1738. Si Cristo no creyese en nuestra libertad, no nos daría unos mandamientos, no nos advertiría de unos peligros. Él conoce bien nuestra libertad, conoce todas las posibilidades del hombre. Y esto nos va a encuadrar el marco de lo que el catecismo nos quiere enseñar. Número 1731 del catecismo dice: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de conocimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Fijémonos, queridos amigos, cómo este número 1731 del Catecismo tiene muchas afirmaciones. Vamos a irlas explicando poco a poco. Y ciertamente la libertad no está radicada en la corporeidad del hombre, no está radicada en su cuerpo. En cuanto a su corporidad, el hombre no es libre, el hombre en su cuerpo no es libre, el hombre está determinado por unas leyes biológicas, químicas y físicas, que no le permiten ser libre. Es decir, usted puede decir que es completamente libre, pero vaya y traspase esa pared, ¿no? Ahí va y se revienta la nariz. Así que libre no es corporalmente, ¿no? Por eso, en su razón, en su voluntad, en su espíritu, ahí es donde va a radicar su libertad, no en su cuerpo. De hecho, el hombre manda en su propio cuerpo, ¿no? Está condicionado por su biología. Quizás no totalmente determinado por ella, pero condicionado. Digamos que la prueba es, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe, vamos a poner este ejemplo, que por el amor a Dios fue capaz el poder de determinar su vida. Él fue capaz de entregarse al pelotón de fusilamiento en lugar de otra persona. En el campo de concentración nazi, en contra de lo que el instinto de supervivencia y de conservación le manda a todo hombre, que es conservar su vida. Él dice: no, yo voy a cambiar mi vida por la de este otro hombre, máteme a mí. El hombre, por muchos condicionamientos que tenga, ¿no?, culturales, familiares, de salud,
Sin embargo, esas cosas no le determinan completamente. Al final es él, el que puede elegir, no su cultura, no su familia. Es él el que puede elegir. En este caso que les ponía del padre Maximiliano Kolbe, él lo determina el amor y la entrega que puede tener hacia su hermano, hacia su prójimo. Eso es lo que lo determina y por eso es capaz de cambiar su vida por la de la otra persona y efectivamente los soldados aceptan y lo terminan fusilando, ¿no? Una cosa es tener esa capacidad, ¿no? Ese poder de determinarse. Y otra cosa es, pues, ejercerlo, ¿no? Ejecutarlo. Naturalmente, puede pensar una persona que eh, a fuerza de no ejercerlo, le tiene miedo, ¿no? Está atrofiado. Cuando no ejerzo esta capacidad que tengo, pues sin duda alguna no me va a salir tan fácil cuando quiero. Tiene que ser en un constante ejercicio de esta virtud para que, digamos, me salga menos doloroso. Y eso pasa con todo, ¿no? Uno puede tener una capacidad intelectual muy grande, pero si no la ejerce bien, pues tendrá mucha memoria, pero si no la usa, entonces se atrofia la memoria. Por eso a los niños les damos para que hagan estos juegos de memorización, ¿no? Jueguen con números y aprendan con canciones, toda esa metodología, toda esa pedagogía que se usa para la educación. Es interesante. ¿Para qué? Para que constantemente se esté ejercitando esa capacidad intelectual que tiene. De hecho, puede haber personas que en esa capacidad de libertad, a base de no utilizarla, pues vivan su vida bajo ese lema: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Cierto? Es un tipo de persona que se deja arrastrar de todo y por todo. ¿Y a dónde van estos? Ahí me pongo yo en la fila y también voy. Al final, incluso se puede preguntar, ¿pero este es libre? Naturalmente que sí. Tiene razón y tiene voluntad. Tiene un alma espiritual. Claro que sí es libre. Pero por su manera de comportarse y vivir no parece libre. Parece esclavo. Las facultades las tiene, pero están como escondidas. Están como escondidas. Y entonces este número del catecismo, 1731, nos dice: por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Y esto es importantísimo, porque la libertad nos permite crecer y madurar. ¿Cuántas veces sufrimos por el hecho de que alguien está esclavizado o haya tomado determinadas opciones en su vida, de alejarse del bien, de alejarse de la dignidad, de alejarse de Dios en definitiva, y sufrimos? Seres queridos nuestros, ¿no? Tantas llamadas que hemos recibido nosotros durante estos programas, ¿no? Donde hay madres que sufren por sus hijos adolescentes, y por qué reaccionan así, y por qué es que no creen en Dios, y por qué me dicen que son ateos, y por qué, todo eso. Nos gustaría poder meternos en la cabeza del otro y hacerle rectificar. A las mamás les gustaría meterse en esa cabecita de sus hijos y hacerles como rectificar, diciéndoles: te voy a enseñar por dónde es para que no vayas a cometer los mismos errores que yo cometí. Como pidiendo, ¿no? A ver si Dios nos quita la libertad durante 1 hora y media, ¿no? Y en ese tiempo yo poder forzar esa mente de mi hijo a cambiar, a que piense de otra manera, a que mire el mundo de otra manera, a que haga otro tipo de conclusiones, otro tipo de decisiones. Pero esto no se puede. No se puede. Ni por 1 minuto, ni por 1 hora. La decisión de Dios de habernos hecho así es una decisión plena. La decisión de habernos hecho libres es una decisión plena.
esa sensación que tenemos, ¿no? De querer en algún momento que la libertad como que se suspenda, aunque sea por un tiempo, para poder rectificar caminos y actitudes que nos destruyen, no se puede. Pero Dios lo ve de otra manera. Él ve que cada uno tiene que escribir su historia y que en esa historia también hay una confianza y también hay una providencia. ¿Eh? También hay una providencia y Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros y nosotros deberíamos confiar en Él, en que el ejercicio de mi libertad nos va a hacer crecer y madurar. Dios confía eso en nosotros. Nosotros tenemos que confiar también para lograrlo. Está claro que a veces para crecer y para madurar en el ejercicio de la libertad uno tiene que ir aprendiendo de sus propios errores, sí, eso está claro. Pero como nos dice este número del catecismo, una fuerza de crecimiento y de maduración, no quedarse ahí en el error. De hecho, podemos cometer el error, de ese error grande, pero no nos quedamos ahí llorando en él. Muchos papás que me escuchan, podríamos cometer el error de hacer una hiperprotección hacia nuestros hijos. Por ejemplo, donde hay tanta protección para que no cometa errores, que esta hiperprotección no le ayuda a crecer al niño. Porque no es el niño el que está eligiendo, no es el joven el que está eligiendo, es el papá y la mamá que están eligiendo por él todo. Mientras que él no ejercite su libertad, no va a madurar nunca. Y le van a llegar los 30 y los 40 años y todavía seguirá viviendo en su casa. Porque nunca le dejaste ejercitar su libertad en la toma de decisiones, y de decisiones buenas, claro que sí, con tu ayuda. Pero las decisiones las tiene que tomar en libertad. Y eso le va a ayudar a madurar ese uso de la libertad. Repetimos nuevamente lo que dice este número del catecismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Es verdad que si uno elige mal, se va esclavizando. Pero es importante que no tengamos miedo a la libertad, aunque esté la posibilidad de equivocarse. Es necesario ejercer esa capacidad, esa opción, para que así uno mismo compruebe la responsabilidad que tiene ante la vida. De lo contrario, ¿no? Si todo se lo dan hecho, pues no va a aprender nunca la responsabilidad de la vida. No se dará cuenta que no es lo mismo el bien que el mal. No se dará cuenta. No tenemos que tener miedo a la libertad porque Dios no lo ha tenido. Dios no tuvo miedo de hacerte libre. No tenemos que tener miedo a la libertad. Dios no la ha tenido. Termina este número 1731 diciéndonos que la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Precioso esta expresión. La libertad es imperfecta cuando no está ordenada a Dios. Por ejemplo, el hijo pródigo. En el Evangelio, cuando nos habla del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se marchó, ¿era libre? ¿Alguno se acuerda? Si cuando el hijo pródigo se marchó, ¿era libre? Sí lo era. Y el padre le respetó su libertad. El padre no, pero respetó su libertad. Y esto es increíble. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, uno se pregunta, ¿era libre? Sí, era libre. Él vio el error que había cometido, se arrepintió. Era libre cuando marchó,
y era libre cuando volvió. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo este joven era más libre? ¿Cuando se marchó o cuando volvió? La respuesta que uno podría darse es, efectivamente era más libre cuando volvió. Cuando volvió era más libre. La libertad es plena cuando busca el bien. Cuando la libertad opta por el mal, es una libertad esclavizada, como si estuviera enferma. Cuando el joven se marchó, era una libertad seducida por el engaño, como cuando nuestros hijos se van de la casa con 15 años. Se van seducidos por una especie de libertad que es engañosa, porque me voy a ir con un amigo, o porque me voy a ir con una amiga, o porque me ofrecieron un trabajo y entonces es mejor dejar la escuela que quedarme aquí. Eh, es una libertad seducida, es engañosa. Pero cuando este joven del Evangelio volvió, era una libertad esclarecida e iluminada. El joven, durante toda esa experiencia y ese trayecto que tuvo fuera de la casa de su padre, fue esclareciendo su actitud y fue recibiendo la iluminación que le permitió entrar en razón, por la verdad y por la bondad del Padre. Esclarecida e iluminada. No es lo mismo seducir que iluminar. Por eso decimos que este joven, pues, ¿cuándo fue más libre? ¿Cuándo se fue o cuando volvió? ¿Realmente fue más libre cuando volvió? Porque cuando se fue seducido. Cuando regresó, regresó iluminado. Diré a mi Padre que me perdone, ¿sí? Diré a mi Padre que me perdone. Continúa el catecismo, ¿no? Número 1732, diciendo, hasta que no llega a concretarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Es decir, ¿no?, que una vez que nos hemos encontrado plenamente con Dios, entonces ya no se puede elegir entre el bien y el mal. El que está en el cielo ya no puede elegir entre el bien y el mal, sino que en la contemplación de Dios, su voluntad está pacificada, adherida totalmente al bien. Por tanto, es imposible en el cielo elegir el mal cuando se está en la presencia de Dios. Entonces alguien podría decir, ¿no? Si en el cielo somos plenamente libres y sin embargo allí solo podemos elegir entonces el bien, solo el bien. Por esto es necesario purificar el concepto que tenemos de libertad. Solemos tener un concepto de libertad que lo confundimos con el libre albedrío, ¿no?, que es hacer lo que me da la gana. El concepto más lindo que quizás podríamos decir de la libertad es que la libertad es la capacidad de adhesión al bien y a la verdad. La libertad no es hacer lo que me da la gana. La libertad es adherirme al bien y a la verdad. Hacer lo que te da la gana es capricho, no libertad. Justamente por esto, las almas que están en el cielo son plenamente libres. No porque pueden elegir entre el bien y el mal, sino porque tienen la plena capacidad de amar y de adherirse a la verdad. Esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal es una consecuencia de la libertad mientras estamos en esta vida. En realidad, la plena libertad madura y llevada a la plenitud es la capacidad de adherirnos al bien,
frente al hago lo que me da la gana, habría que decir, es tu gana la que te tiene esclavizado y te impide ser libre. Hago lo que me da la gana, una expresión que encontramos en todas partes todo el tiempo. Habría que decir, es tu gana la que te tiene esclavizado. Es tu gana la que te impide ser libre. No eres libre haciendo lo que te da la gana. Por eso los conceptos, pues tenemos que irlos como aclarando y purificando, ¿no? Para poder entender al hombre. Porque si decimos que en el cielo es donde seremos plenamente libres, no podremos más que hacer el bien, desde ahí se nos purifica el concepto de libertad, que es optar, adherirse al bien, adherirse a la bondad. Pero hasta entonces, ¿no?, nos queda mucho camino por recorrer en nuestra vida para ir purificando nuestra libertad, pues de tantas esclavitudes a las cuales estamos expuestos. Mientras estamos aquí en la tierra, la libertad implica la posibilidad de elegir siempre entre el bien y el mal. Por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Por eso nos dice este número 1732 del Catecismo que la libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Y esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, ¿no?, en las pequeñas elecciones que hacemos, nos estamos determinando por un camino o por otro. Es cierto que en la vida a veces existen momentos determinados en los que uno tiene que hacer grandes opciones en la vida y eso va a determinar muchas cosas de una manera muy fuerte, que tome un camino o el otro. Pero normalmente estamos llenos de decisiones pequeñas, de decisiones que parecen insignificantes, pero que tienen todo significado. Por ejemplo, un joven que el Señor llama al sacerdocio, ¿no?, el que tiene que decir sí o no. Ese sí o no le va a determinar mucho su vida. O un joven que sea llamado al matrimonio, una persona, tiene que decir sí o no. Y esa decisión de sí o no va a determinar mucho su vida. Pero en las pequeñas cositas de cada día, estamos optando y estamos condicionando las siguientes elecciones que tenemos. Por ejemplo, podría elegir ir con estos amigos o con estos otros. Eso va a condicionar mucho la siguiente elección que yo vaya a hacer en mi vida. El elegir unos amigos que a lo mejor toman demasiado, se emborrachan demasiado, pierden el control en su vida, es muy diferente a hacer o tener o estar con unos amigos que no hagan esto, o otros que consuman drogas. El tipo de situaciones que se plantean a partir de esa elección que he tomado va a condicionar mucho mis otras opciones que tengo que hacer. Es decir, en cada opción que hacemos en la vida, estamos condicionando las siguientes opciones que tenemos que hacer. Por eso dice el Catecismo, la libertad va caracterizando los actos propiamente humanos. Y por eso es importante hablar aquí de que siempre la libertad tiene que ir de la mano de la responsabilidad. Libertad y responsabilidad. La libertad va caracterizando los actos propiamente humanos. Y es muy importante optar siempre por lo que me permite elegir más fácilmente el bien y la verdad. En el fondo, una buena manera para saber que tengo que elegir bien es hacerme esta pregunta. ¿Qué me facilita más elegir? ¿El bien y la verdad? ¿Esto o lo otro? ¿Con qué grupo de amigos me va a ser más fácil elegir el bien y la verdad? ¿Con este o con aquel otro? Porque si una opción que yo haga me va a poner más difícil que las siguientes opciones que tengo que hacer en mi vida vayan en favor del bien y el mal, voy perdiendo libertad.
La libertad que elige el bien es aquella que cada vez más fácil optar por el bien y por la verdad y experimenta constantemente que es persona libre. La libertad que elige bien se le va haciendo en esa repetición de ese acto de elegir el bien mucho más fácil hacer el bien y elegir el bien en todas las opciones que tenga que hacer en su vida. Pero cuando no sepas cómo elegir, ten en cuenta esta pregunta que hicimos hace un momento. ¿Con qué grupo de amigos me va a ser más fácil elegir el bien y la verdad? ¿Con este o con otro? ¿Qué me facilita más a mí ser y elegir el bien y la verdad? ¿Esto o aquello otro? Siempre poner las dos antes de elegir. Lo contrario, ¿no?, es tener las manos cada vez más atadas. Y cuando uno ya tiene las manos atadas, al final ya es mucho más difícil hacer una buena elección. Imposible no es, ¿no?, porque siempre cabe la posibilidad de rectificar. Dios le ha reservado esa capacidad al hombre de volver, así como el hijo pródigo volvió, y de comenzar un camino de conversión nuevamente, sí, pero le es difícil. El joven sufrió mucho cuando estuvo fuera y se acabó todo el dinero que su padre le había dado y le tocó ir a cuidar cerdos y comer la porquería de los cerdos. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de llegar hasta allá? Si ya de antemano sabemos que puedo elegir siempre bien y no tengo que terminar comiendo comida de cerdos. ¿Para qué me voy a permitir ir a quedar en esa situación en mi vida si no tengo ninguna necesidad? Termina este número 1732 del Catecismo diciendo, ¿no?, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Y se nos remite a otro numerito del Catecismo, el número 2006, que dice, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad por la acción de uno de sus miembros, experimentada como una obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito depende de la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. En el fondo, es la parábola de los talentos. El hombre repartió aquellos talentos determinados. Los talentos eran una moneda, pero imaginémonos que son cualidades. Hay uno que precisamente porque tiene libertad, tiene el mérito laudable o el demérito reprochable de haber hecho con esos talentos producir o haberlos enterrado. Todos tenían la misma libertad de hacerlo. Por eso en la parábola de los talentos a uno le dice siervo bueno y fiel y al otro le dice siervo inútil. Es decir, el ejercicio bueno de la libertad es laudable. El ejercicio equivocado y erróneo de la libertad es reprochable. Siervo bueno y fiel, siervo inútil. No, sáquenlo de aquí. Porque nosotros somos responsables de nuestros actos. Con demasiada frecuencia, ¿no?, nos escapamos de esto. Además es una contradicción, ¿no?, porque continuamente estamos diciendo, déjame a mí, que yo soy libre. Eso lo escuchamos siempre. Y luego ejerces más la libertad y dices, es que yo no soy responsable de eso. ¿Pero por qué? ¿Cómo que no eres responsable? ¿No que eras libre de hacer lo que querías? Si has pedido por él elegir, ¿cómo te escapas ahora de las consecuencias de tus actos? No te puedes escapar, no te puedes lavar las manos. Lo que no puede ser es una cosa y la otra. El hombre es libre y por lo tanto tiene mérito ejercer bien la libertad.
Y cuando sus hijos hagan actos buenos, de buena ejercitación de la libertad, siempre tiene que venir ahí la felicitación. Siempre tiene que venir ahí el orgullo, siempre tiene que venir ahí el levantarlos, ¿no? El levantarlos y decirles, esto fue genial. Pero cuando se ejerce mal la libertad, pues no se puede hacer una fiesta. Se tiene que reprochar. Se tiene que reprochar. ¿Por qué? Porque ha habido un demérito. Ejerciste mal la libertad. Y estas son las consecuencias de eso. Y no se puede dejar escapar un niño o un joven que ha ejercitado mal su libertad y hacerse los ciegos y no decir nada. Hay que reprochar los actos malos. Por último, número 1733 profundiza un poco más y nos dice, ¿no? En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. La pregunta es, queridos amigos, ¿el hombre que peca es libre? Y respondemos sí, sí es libre. Lo que pasa es que está abusando de su libertad. Por tanto, al abusar de su libertad, la está perdiendo. Y si sigue pecando, al final va a ser esclavo. Por ejemplo, ¿no? Alguien que abusando de su libertad bebe sin medida. Al final tiene tal dependencia de la bebida que termina perdiendo la libertad, ¿no? Y bebiendo de una manera compulsiva e enfermiza. Si tú quieres ser libre, ejerce bien la libertad. De lo contrario, la vas perdiendo. Esto sería como un buen resumen. La vas perdiendo en la medida que la ejercitas mal. No creas que por meterte en tu mente esa idea de que yo soy libre y hago lo que me da la gana, cada vez que obras al mal, estás haciendo un altar, ¿eh? Estás haciendo un altar a la libertad, ¿no? Cada vez que obras mal, que eliges mal, no le haces un altar a la libertad, le haces un altar a la esclavitud. Romanos 6, 15, 17. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados. A veces pensamos que el pecado es una opción, pero más bien es una esclavitud que nos ha engañado. Me prometió esto, me prometió aquello, pero al final no me lo da. El pecado nos está engañando. Te ofrece felicidad y no es verdad. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de dártela. Hay una esclavitud del pecado. Y esa esclavitud es la que Cristo precisamente ha venido a romper. Cristo ha venido a romper las ataduras que nos impiden ser libres. Al final, la libertad no es elegir entre una cosa o su contraria. Al final, la libertad es la capacidad que tiene el hombre por el bien y la verdad que conoce en su conciencia. Dios nos ha hecho libres y nos quiere libres. No solo es un don de Dios, sino que también es una tarea. Es la tarea de conservarme libre sin esclavizarme. Esa es nuestra tarea. Conservarme libre sin esclavizarme.
Porque esta libertad de Dios es un don. Esta libertad de Dios es una tarea. Esta libertad de Dios es una responsabilidad en mi vida. Por lo tanto, lo dejamos aquí, queridos amigos. Al final, la libertad no es elegir entre una cosa o su contrario. La libertad es la capacidad que tiene el hombre por el bien y la verdad que conoce en su conciencia.